Shavua Tov, Shavua Tov Moraj, buena semana, Besorot Tovot, esperemos que todo transcurra dentro de la normalidad. Baruch Hashem, aquí en Israel estamos entrando casi en la normalidad de los días, increíblemente dejando un año muy difícil de corona atrás. Bueno, bienvenidos a nuestro espacio de estudio de los Ketuvim. Nuestra meta siempre es poder estudiar Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Con los Nevi'im ahora hemos dejado un espacio abierto con el cual, con favor de Dios, vamos a retomar en poco tiempo más. Estamos en el capítulo 7, cuando se descubre obviamente toda la malicia, cuando Esther pasa a ser la protagonista eventualmente esencial de este escenario, y a partir de allí obviamente se descubre que Eizeu, Miuzebe Eizeu, a esa pregunta de quién era y de quién se trataba por parte del rey, aparece por supuesto Esther indicando Haman Harra Azeh. Quiere decir, no solamente este Amán que es perverso, sino Hazé está indicándolo con su dedo. Ariel Shilita nos dice, a partir de lo que estudiamos hasta la semana pasada, cuando podamos resumir el desarrollo de las cosas en la Megilá, veremos que hay como un centro muy especial que se establece frente a la lucha contra el mal. Y ese esfuerzo tan enorme por quitarlo a Amán, verdaderamente cobra un sentido, pero para un Tvach Aroj, quiere decir, a todo lo que representa un proceso de larga. Porque al final de la Megilá se encuentra obviamente una solución para una mentira, pero todos los demás siguen existiendo. Inclusive Mordejai, que había guardado su identidad, se hace ahora como segundo al rey. Quiere decir que volvemos eventualmente a actuar en un escenario tan complejo en el cual, por eso los rabinos decían, ¿por qué no decimos Halel en Purim, verdad? Y porque Purim es un milagro que aconteció fuera de la tierra de Israel. Fue la primera respuesta. Pero ante esa respuesta, los sabios dicen, pero bueno, Pesaj también pasó fuera de Israel. Y también en Pesaj decimos Halel. Entonces la respuesta contundente de la Gemara es no, porque allí dejamos de ser esclavos del faraón y pasamos a ser esclavos de Akadosh Baruj Hu. Aquí en Purim, Akate, Adain, todavía somos esclavos de Hashverosh. Y esa lectura tan contundente, una lectura tan crítica, podríamos decir, con respecto a la suerte del pueblo judío en Purim y los sucesos posteriores a Purim, nos llevan obviamente hacia un lugar en donde vemos que Mordejai, a pesar de que había guardado su identidad, pasa a ser ahora vicerrey o viceministro y se ocupa obviamente de los impuestos de Hashverosh, tanto del país del imperio persa como también de las islas de los distintos océanos y mares. Por lo tanto, dice Rabariel Shilita, a quien estoy refiriendo en este momento, debemos negar o quitarle validez en forma esencial a, al intento, al intento, digamos, de poder resolver el problema del mal dentro de la Megilá. La Megilá no resuelve el tema del mal, simplemente aplica a uno de esos sistemas, como fue Amán. La Megilá, como sabemos, acontece en un escenario diaspórico, en el Galut, muy lejos del jardín del Edén, y que habíamos hablado la semana pasada, como ustedes recuerdan,
de Adán y Jabá, el pecado de ambos, la desobediencia, la serpiente, etc. Estamos muy lejos de ese jardín del Edén y sus símbolos no son precisamente los contenidos de la Megilá. No alcanza con una batalla única contra el mal para poder establecer una alegría permanente y eterna. Ante todo, dice Rab, se debería salir del galut en forma total y poder romper, quebrar todas las máscaras con todas sus mentiras. Y esto es lo más fuerte, creo que en la reflexión que merece en este escenario todo lo que está aconteciendo en la Megilá. Por cierto, para nosotros todo el escenario de la Megilá es un escenario festivo, no hay ninguna duda. Pero lo que nos invita a reflexionar el Rav, en este caso, y Galadiel, es hasta qué punto merece la alegría ser tan completa y merece recordarse y celebrarse esa alegría. Por lo tanto, dice el Galut, es un medio antijudío y anti-Torah desde el punto de vista de sus principios básicos en forma concreta. Y la generación de Mordejai es una generación que se ha asimilado y que estaba muy, muy distante, muy, muy lejos de ese árbol de la vida que tenía también el jardín del Edén y el Etz Haim que asociamos con la Torah. Para poder establecer a Purim, se necesita como un día festivo, ¿no? Para las generaciones siguientes se necesita dar un paso más en profundidad. No alcanza con que Esther logre terminar con la maldad de Hamán, sino que se necesita que venga Mordejai y que venga a fortalecer el que podamos aferrarnos al bien absoluto. Ese aferrarnos sólido, férreo, fuerte a lo que es el árbol de vida es lo que va a dar por tierra y lo que va a terminar finalmente con la mentira y con todo lo que representa la maldad en general. Y esto es, creo, esta parte de este resumen inicial. Después de que logramos, nos dicen ahora otros comentaristas, después de que logramos eventualmente eliminar el mal y lo ponemos en su lugar, eventualmente, quiere decir, le ponemos un lugar definitivo fuera de nuestro alcance, podríamos entonces ingresar a un mundo que estaría por encima, por fuera del bien y del mal. La persona o aquel que haya probado del gusto del árbol de la vida puede volver y comer también del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es interesante lo que dice el Sefat Emet, el rabino de Gur, en una obra del mundo del Hasidut fantástica. Dice, Nira ki bevadai nivra gam etz hadat le'echol mimenu. El Sefat Emet dice, claro, yo creo que también con seguridad fue creado el árbol del conocimiento para que se pueda comer de él. Pero Adam Arishon ajaló shelo bidlo. Pero Adam Arishon comió de ese fruto, comió de ese árbol fuera de tiempo. Velo utarlo le'echol, tampoco le fue permitido comer, que haya Mohan Rak le mecablea Torah, porque ese árbol estaba permitido solamente para quienes habrían de recibir la Torah. Shebazei Yeholim levarer tov me absol, porque solamente recibiendo la Torah se podría entonces distinguir entre lo que es el desperdicio del alimento productivo, el bien del mal. Y antes de que tuviera el primer ser humano, Adam Rishon, la fuerza del Etz Haim, del árbol de la vida, no podía servirse del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fantástico el pensamiento de Sefat Emet en uno de sus tantos comentarios a Purim del año 5654, hace más de 130 años atrás.
o casi 130 años atrás. Y es realmente fantástico. Y como estamos estudiando los Shabbatot a la tarde, al Rav Kook, tengo que decir que también el Rav Kook en Orota Kodesh, en las luces de la santidad, en la segunda parte, habla precisamente de ese escenario, ¿no? Del no timing del comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ambos coinciden, uno hace 100 años y el otro hace 150 años, o 130, que el árbol estaba preparado para ser comestible, pero en el momento que Hashem lo estableciera, no en el momento que yo lo establezco como ser humano. Por lo tanto, dice, después que nosotros leemos la Megilá y distinguimos, podemos discernir entre Arur Amán y Baruch Mordejai, entre maldito sea Amán y bendito sea Mordejai, entonces dice, es imposible elevarnos a un nivel en el cual no se puede discernir ya entre ellos y es posible basarnos en un mishté, en un banquete ad lo yada, hasta que no sepa. Qué interesante, maravillosa la idea que dice aquí el Rab, porque eso afirma mucho más todo el componente de la famosa borrachera que yo critico tanto, no yo, por supuesto, me refiero que yo la critico sumándome a las críticas que en su momento hizo el Rambam. Dice, cuando hemos llegado, que leemos la Megilá y podemos discernir entre maldito Amán y bendito Mordejai, solo entonces nos podemos elevar a un nivel en el cual ya no hay más que discernir entre ellos y podemos eventualmente, leitbasem, podemos embriagarnos en un mishté ad deloyada. Qué interesante, qué interesante. A veces perdemos el objetivo esencial, que es el saber bien el contexto y el texto, para luego poder utilizar el recurso de embriagarse o perfumarse. Aquí parece que de Hadjila, a priori, está el objetivo de embriagarse y perfumarse, sin prestar atención a la Megilá. Yo estimo, me animo a pensar que el Purim que viene va a ser un poco diferente en la vida de muchos, si logramos ser sensibles a lo que nuestro estudio de los que tuvimos está llevando. Nos dice en un avance más, y en este caso es también el Abarbanel, entre otros. Amán salió del banquete, el primer banquete, la primera vez que lo citó Esther a él y a Hashverosh, Sameach Betoblev. Salió feliz y con el corazón henchido de felicidad. Pero Simcható Medumá Beshitchi. Pero ellos dicen que la alegría de Amán era una alegría superficial, no era una alegría verdadera. Amán lo samaj de Masheisi. Amán no estaba contento, no estaba feliz con lo que había llegado a hacer hasta ese momento, sino que pensaba que era lo que los demás pensaban sobre él. Cuando él vio a Mordejai, Velocam Velozami Menu, cuando veía a Mordejai que ni se mosqueaba, perdonando la palabra, delante de él, que no se levantaba, que no se arrodillaba delante de él, dijo, Bejolze, le dijo a su familia, ¿no? A Zeresh, a todos sus amantes, Bejolze Einenu Shobeli, todo esto que yo veo alrededor mío de cómo los demás me ven, no me sirve para nada. Cuando el pueblo de Israel está feliz, la alegría tiene que ser una alegría espiritual. Simcha Ruhanit, Erkit, Shlema. Quiere decir una alegría que esté repleta de valores. Así es entonces descrito el retorno del Hanukkah Hamikdash, de la inauguración del santuario.
Dice, Semejim betovei lev al kol hatová asher asa Hashem de David abdo ule Israel amo. Cuando uno ve, cuando David Amelech conquista Jerusalén de manos de los Yebusim, lo primero que hace es llevar el Arón Berit Hashem, el arca de la Sagrada Torá que estaba en Kiriat Yearim, después de que había estado en distintos exilios dentro de Israel, ni siquiera en Shiloh, porque los Pelistim la habían tenido en sus territorios. Dice que David la lleva a Jerusalén el arca, y entonces dice, cuando regresan de ese Hanukkah Mikdash, que no era el Mikdash, era era la inauguración de un espacio en la montaña, en el monte Moriah, donde había sido depositado en una tienda de campaña el arca de la Torá. ¿Cómo volvieron todos? Semejim, volvieron alegres, felices, Tobei Lev, con un corazón henchido de gracia por todo el bien que había hecho Hashem para David, su servidor, y a Israel, su pueblo. Esa alegría es la que se debe reproducir. Dicen los comentaristas, Simchat HaPurim, Sheleachar Anes de Yeshua, la alegría y el regocijo de Purim, que le suceden al milagro y a la salvación, también fue una simjá metukene, una simjá medida, organizada, establecida, correctiva. Bealken, y por lo tanto, y Meshameshet Mavov, es como una introducción, una parte introductoria de Simchat Emet Shleima Shel Kol Hashana, a una alegría verdadera y completa de todo el año. Claro, porque el año festivo del pueblo de Israel comienza en Pesach. Estamos a un mes de Pesach. El Ramá, Rabbi Moshe Isserles, comentarista del Shulchan Aruch, en realidad la parte ashkenazí del Shulchan Aruch le corresponde al Ramá, termina las leyes de Purim y la parte de la primera del Shulchan Aruch, Ora Haim, con el versículo Lev Sameach y Tav Panim, de Tov Lev Mishte Tamid. Cita a un versículo de Mishle hermosísimo en el capítulo 15 de Mishle, versículos 12, 13, no me acuerdo exactamente cuál, y entonces dice el Ramá, Lev Sameach Mitav Panim. Quiere decir que el corazón alegre siempre va a mejorar la imagen de nuestro rostro. Betov Lev, y aquel que tiene buen corazón, Mishtetami, estará en una fiesta permanente. Lo importante es eso, no el vino que necesito para tomar como para mostrar mi alegría. El corazón se pone alegre con otras realidades, ¿no? Mejor, y esa es la primera de las canciones más simples que hemos vivido desde chicos, que era el Abba Nagila Abba, y que tiene que ver fundamentalmente con Uruahim Belev Sameach. Uruahim, que quiere decir, por favor, despertaos, hermanos nuestros, con un corazón alegre. Lev Sameach. Y ese Lev Sameach no dice allí qué había que tomar para que el corazón esté alegre, sino concebir verdaderamente cuál es el sentido que nos lleva a nosotros eventualmente hacia ese escenario tan pródigo que habla sobre el Tov Lev. Y entonces, este capítulo séptimo que hemos visto, entonces llegamos hasta el versículo 6, ¿no? Ish tzar beoyev, aman arraaz. Bueno, hasta este punto llegamos. Este fue el resumen de nuestra primera parte. Y ahora, la segunda parte, por lo menos hasta el versículo 10, nos dice, y el rey, enfurecido, cuando escuchó esto, se levantó de la mesa y fue al jardín del palacio, Ginat Abitán. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a Esther la reina, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Y ahora ve a Melech Shab, y él volvió el rey del jardín al lugar donde se celebraba el banquete. Y aquí que Amán estaba arrodillado, ¿sí? O sea que él estaba nofel, en realidad, no arrodillado, nofel, como caído.
ante el reclinatorio donde estaba Esther, sobre la cama eventualmente, el sillón reclinatorio. Y entonces el rey exclamó, Agam lichboshet amalka aimi babay. ¿Acaso querrás forzar a la reina delante de mí en mi propia casa? Gravísimo. Lo acusa de querer violar a Esther. Entonces dice, Adabar yatzami pi Amelech, no bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, Pene Amán Jafu. En realidad aquí lo traducen como los eunucos del rey cubrieron el rostro de Amán. Cubrieron quiere decir que eventualmente, ahora vamos a ver de qué se trata, en realidad Jafú quiere decir que el rostro de Amán quedó al descubierto. Por eso cubrieron el rostro. Y entonces aparece Jarboná, dice, Bayomer Jarboná, uno de los eunucos que estaban delante del rey, y le informa, Inea etz asher asa Haman le Mordejai, asher diber tov al Amelech, omed bebeit Haman, gabua hamishim amah, Bayomer Amelech telu ala. También he allí, colocada en la casa de Amán, una horca de 50 codos de altura, 25 metros, que mandó hacer Amán para Mordejai, quien habló en provecho del rey. Y ordenó el rey y dijo, Telú, colgadle allí. Y entonces termina nuestro capítulo. Colgaron pues a Amán en la horca que él había preparado para Mordejai, y por lo tanto, Hamat Amelech Shahaja, y pudo apaciguarse la ira del rey. Este es el final del capítulo 7 que hemos compartido hasta el día de hoy. Entonces, nos dicen los comentaristas, el Rab Ariel en primer lugar, a quien estamos compartiendo con ustedes sus comentarios esenciales y su sabiduría. Existe aquí una sucesión de hechos casi sumamente exitosos. El hombre apropiado ha llegado y dijo la cosa adecuada en el momento adecuado. Y por lo tanto, todo lo que pasó, aconteció, nomás las circunstancias hicieron lo suyo. Contra Amán se trajo un testimonio directo. Ese testimonio que Jarboná no tiene temor alguno en decirle, he aquí, hay un árbol que ha construido y que está por sobre todas las azoteas de la ciudad. De repente, ese árbol de 25 metros, una construcción de 8 pisos, más o menos para el árbol, recibe un sentido de amenaza, más que nada para la armonía del gobierno. Y el rey, así todo, dice, telú alado, colgadlo allí. Quiere decir que lo cuelguen a Amán. Jarboná aparece aquí como una persona defensora de la justicia. De repente Jarboná, otro de los eunucos, de los castrados del rey, sale a pelear la batalla de Mordejai, el oprimido, el que había sido realmente rebajado, como quien Jarboná desea el bien, el aprecio y la dignidad de Mordejai. Nos dicen en Midrash de Esther Rabatí que la aparición de Jarboná es tan buena y tan exitosa que nuestros sabios dudaron de esta mancomunión de sucesos y lo transformaron, dijeron, esto no puede ser casualidad, no puede ser una sucesión de hechos, sino que esto es un milagro absoluto. Y dice, y no hay quien pueda hacer ese milagro absoluto, sino una sola persona. Y ese es Eliyahu Anabí. Entonces, dice en el Midrash Esther Rabá, Me asa Eliyahu Zahur Latov, ¿qué hizo Eliyahu? Su memoria sea para el bien. Nidme de Jarboná Beamarno, se le apareció a Jarboná y le dijo, Adonía Melech, Gam Ine Haes Asher Asa Amán Mordejai Begomer. Y dijo, entonces se apareció Eliyahu Anabí como si fuera Jarboná
O sea, no era Jarboná, era Eliyahu Anabí vestido de Jarboná, y le dijo, mi señor rey, también está el árbol que hizo, la horca que hizo Amán para colgar a Mordejai. Bueno, esa es la visión que tienen los Jajamim, ¿verdad? Y por eso dijeron los Jajamim, Amar Rabbi Pinhas de Tzarich Lomar Jarboná Zahur Latov. Entonces dice en el Masejet Sofrim, y es por eso que también tenemos que decir, cuando terminamos de leer la Megilá, Arur Amán, Arur Amán, Arur Amán, Baruch Mordejai, etc., y decimos Zeresh y hablamos Esther, entonces después decimos Begam Jarboná Zahur Latov. Y también Jarboná se ha recordado para el bien. Solo que sus buenos conocimientos y los detalles tan descriptivos de Jarboná sobre lo que se hizo en la casa de Amán nos hacen pensar de alguna u otra manera en que cómo sabía tanto. Tal vez sabía del árbol y su objetivo, porque estaba también en la proximidad de los amantes de Amán, y como un oportunista absoluto, pidió ahora alejarse de él y sumarse a Mordejai. ¿Vieron? Todas las miradas son posibles, porque tenemos que analizar la realidad de acuerdo a cómo la ve objetivamente el texto. Entonces, ¿qué nos dice otra versión del Sifre de Agadeta de Esther? El Sifre de Agadeta es un libro de relatos populares sobre Esther. Y este libro cita aquí el Rab, perdón, Jarboná son Oshel Mordejai allá, Umehuyab Leamán. Dice, Jarboná era un enemigo declarado de Mordejai y estaba muy comprometido con Amán. Sobre él se dijo, Nafal Shor, Rabbo Shohatab. Quiere decir que si se cayó el toro, entonces su maestro o su dueño lo tiene que sacrificar. Dijo Jarboná, Bejirrazo Bilbata Saleja. Dice, ¿acaso solamente te hizo este mal? Él estaba con Bigtán y Teresh en el mismo consejo. Quiere decir que Jarboná dijo, bueno, ya que aprovechamos a sumarle más incriminaciones a Amán. Entonces dijo, no solamente eso hizo, también cuando al principio de la Megilá hay dos jefes de la guardia del rey, Bigtán y Teres, que quieren atentar contra la vida del rey, él dice, también allí estaban ellos, también ahí estaba Amán. Te da el Sheken allá, tienes que saber que así era. Porque cuando Mordejai te dijo saber esto, Shetamun allá, Anahash Bakitón, que dijo que la serpiente estaba escondida adentro del recipiente, del vestido, Miyad, Sotmo Be'echin Lot Zelib, Be'arei Yuba Beito Shelaman, Miyad Amanamelech Telu Alav. Entonces le dice, obviamente, dice, sabía ya que la serpiente estaba ahí merodeando, y por lo tanto, en ese momento dice, ya Amán lo odiaba a Mordejai y le preparó esa horca y está en la casa de Amán. Y entonces el rey en ese momento dijo inmediatamente, dice Midrash, cuélguenlo allí a él. Dice el Rab, esto no solamente es una sucesión de hechos coincidentes o coincidencias en general, sino que antes de que se venga a dar la definición, sintió Jarboná hacia dónde el viento se dirigía, pasó de un lado al otro y ¿qué dijo? Mejor lo inculpo a Amán. En este caso, pregunta el Rab, corresponde que digamos Begam Jarboná Zahurlató. Realmente deberíamos decir, y también Jarboná debe ser recordado para el bien. Bueno, esto es como me recuerda, ¿no? Y les recuerda a muchos seguramente cómo actuó aquel ministro del faraón que fue liberado de la muerte, aquel que hacía el vino, que servía el vino, mientras que el que hacía el pan iba a ser colgado, ¿no? Y por supuesto que Yosef le había dicho que lo recuerde. Después de 2 años, este hombre decidió recordar a Yosef y dijo, "Oh, et hatay ani mazkira yom". ¿Cuándo se recordó? Cuando se recordó que el faraón estaba tan desesperado
que nadie le solía dar una respuesta a sus sueños, que el faraón sabía, porque necesitaba el faraón alguien que los venga a rubricar. Nadie se animaba a decirle al faraón la verdad. Hasta que este hombre dijo, bueno, es mi tiempo, es mi turno, es mi hora, acá tengo que lucirme. Y ahí anuncia que Yosef era un buen develador de sueños. Acá también pasa algo con Jarboná. Es posible, dice el Rab Ariel, que nuestros sabios tuvieron esa intención también. Por supuesto, nosotros debemos reconocer la bondad y no tenemos que ser desagradecidos. Eso es natural. Porque una persona que actúa adecuadamente hay que reconocérselo. Nuestros jajamín vienen aquí a decirnos algo nuevo, que todo aquel que favorece una cosa positiva y buena, aun cuando haya actuado a su favor, quiere decir en beneficio propio, tiene parte en ella y por lo tanto eso debe ser considerado a su favor. Jarboná no es un hecho, una circunstancia aparte, es parte de de un hecho, de un suceso extremo, de una persona que actúa bajo una situación de presión muy grande y de mucho temor, de mucho miedo. Pero la mayoría de las personas no actúan Leshem Shamayim por verdadero amor al prójimo y al cielo, sino, obviamente, entremezclan en sus acciones muchas cuentas personales, la mayor parte de las veces. Podemos anular verdaderamente la importancia de sus acciones y valorizar solamente a las personas que son justas, que son íntegras, que son completamente buenas. Pero nuestros jajamim han decidido también ensanchar un poquitito ese círculo, no tan virtuoso, pero digamos que es un círculo virtuoso para aquellos que nos generan el bien, porque eventualmente lo que hacen es desdibujar, borronear un poquitito el ámbito entre la elección humana aquí abajo y el impulso de allí arriba, y permiten entonces mirar a cada persona con un ojo bueno, enseñar sobre ellos zehut, el mérito, el derecho, y por sobre todas las cosas concederles a ellos algo favorable de acuerdo a la consecuencia de sus acciones. A partir de aquí, y para cerrar este capítulo séptimo, entramos en un análisis muy importante. El Rab Ariel lo da en llamar, se lo llama Agalim Bejalón Izdamuyot. 3 circuitos y una ventana de posibilidades. La batalla en la Megilá se desarrolla en forma general en 3 circuitos. Y la definición en ellos se alcanza en el orden inverso al ceder, al mismo orden que fueron ellos creados. En el centro de la Megilá se encuentra el momento del milagro, el Nes, como una ventana de oportunidades. Una ventana que se va cerrando rápidamente, mientras que los personajes de la Megilá tienen conflictos entre ellos para ingresar, tienen problemas entre ellos, luchan entre ellos para poder ingresar a través de esa ventana antes de que ella se cierre. El primer Mahagal, el primer circuito, el más grande entre los conflictos de la Megilá, es la lucha, el conflicto entre Amán y los judíos, o contra los judíos. Él empieza cuando se enoja contra Mordejai, que este Mordejai, el judío, no se arrodilla delante de él, y entonces decide, como ustedes recuerdan, herir de muerte, exterminar a todos los judíos en lugar de Mordejai, o sea, parte de Mordejai. Amán entonces
realizó ese sorteo y recibió entonces también la autorización de Ahasverosh para exterminar a los judíos. Por otro lado, en ese momento también se genera un despertar de Mordejai y Esther para actuar, para salvar al pueblo de Israel, y en la continuación también ingresa Esther al rey pidiéndole que venga con Amán al Mishte. Entonces, dice la Megilá, en su momento, les recuerdo, Ba'ivez be'enav lishloach yad beMordejai levado. Ba'ivez be'enav. ¿Qué significa este Ba'ivez? Buz, bizayón, le generó desprecio ante sus ojos el echar su mano solamente sobre Mordejai. Este es Amán. No quería echar su mano sobre Mordejai. Dice, a partir de esa visión en la cual el conflicto es con Mordejai, para él ese conflicto es un conflicto despreciado, odiado ante sus ojos, se oculta, en principio, aparentemente, algo que él temía por el honor propio de Amán, quiere decir por su propio honor, de no enfrentarse frontalmente con Mordejai. O sea que Amán también tenía algún temor real frente a esa realidad. El colgarlo a Mordejai, el matarlo, que Mordejai había salvado anteriormente a Hashverosh de un atentado, era obviamente un objetivo muy difícil y muy peligroso. Sin embargo, el rey no se apiadó en particular por Mordejai y como debía, pero debería haberlo hecho, porque Mordejai en última instancia es el Ish Ahesed del Melech, es el hombre nada más y nada menos que lo salva de un atentado muy próximo a su palacio. Y entonces, así todo, dice, Mordejai tiene cierta hasinut, tiene cierta inmunidad, pero a la hora de tener, cuando hubiera venido Amán, ¿se acuerdan que él venía a pedirle de colgarlo? No logró decirlo. Entonces, en ese momento, tal vez esa inmunidad de Mordejai se hubiera terminado. A partir de que Amán parece querer borrarse de esa confrontación frontal confrontación frente a frente con Mordejai, nace, al decir de nuestros comentaristas, nace de un nivel, de un estrato mucho más profundo. El judaísmo de Mordejai y su justicia crearon en derredor de él un halo misterioso y despertaron en Amán, dice Hashashot Kevedim, quiere decir temores muy, muy profundos. Nos dice el Abarbanel en sus palabras, el temor por los Yehudim, o el temor por todos los Yehudim, se manifestaron ante todo en la boca de quién? De la propia mujer de Amán, Zeresh, cuando ella empezó a hablar de la nefilá de Amán. ¿Se acuerdan? Y Agilota limpol de Fanab. Si empezaste a caer delante de él, vas a caer. Pero Amán temía de Mordejai y de su justicia más de todos los demás judíos. Por lo tanto, lo que intentó Amán fue hacer una acción indirecta. Cuando sabía que el hecho de exterminar a los judíos finalmente habría de llegar a su meta, que es llegar a Mordejai. Por lo tanto, fue por ese círculo muy, 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 muy amplio en el cual quería terminar con todos los judíos y terminaría con Mordejai. El segundo círculo, el segundo circuito en la Megilá es cuando Amán dirige como una confrontación, una pelea personal contra Mordejai en sí mismo. Al principio se cuida mucho de él y tenía miedo de hacer un paso directo en contra de Mordejai. Pero cuando llegó Amán a la cúspide, a la cima de su poder y de su éxito, y vio nuevamente que Mordejai
no se sometía delante de él. Entonces, en ese momento se encendió su ira, su furia, y pensó que esta vez era el momento en el cual su suerte le acompañaba y por lo tanto tendría la posibilidad de superar no solamente a los judíos, sino también a Mordejai. En esta etapa es cuando se suma Zeresh a toda esta confrontación y casi que Zeresh, la mujer de Amán, lo impulsa a esa confrontación personal, a esa lucha personal, y entonces allí Amán se quita los guantes de sus manos y decide abrir sin límite alguno una guerra directa contra Mordejai. ¿Sí? Nos dice el Rabariel algo muy interesante. Hay mujeres que tratan de moderar a sus maridos, ¿no es cierto? Que a veces los maridos son muy calientes de mente, quiere decir, están permanentemente enfervorizados, y hay maridos que son muy precavidos, cuyas mujeres, deseosas, codiciosas y luchadoras, en este caso, buscadoras de pleitos, las incitan a ellos para hacer cosas apresuradas, más de lo que ellos quisieran hacer y están dispuestos a hacer. Así dice la Gemara, o si quisiéramos tener, Jochmot Nashim Banta Beita. Así dice el libro de Mishlei. Las sabidurías de las mujeres es la que construye el hogar. Zoishto Shel On Ben Pelet. Esta es la mujer de On Ben Pelet. Porque esta mujer, cuando fue el levantamiento de Korah, van a ver ustedes en este libro de Bemidbar, lo salvó a su marido de una muerte segura. Porque Datán, Abiram murieron con Korah, mientras que On Ben Pelet de la tribu de Rubén se salvó gracias a su mujer. Ivelet Beyadate Haresena. Termina el pasuk de Mishlei, pero aquella que tiene Ivelet en sus manos, que tiene la maldad en sus manos, la destruirá. Dice Zoishtosh el Korah. Esa es la mujer de Korah, que le daba manija, perdonando la expresión, a su marido Korah. También en una segunda versión, dice el Midrash, y Velet, la maldad en sus manos, la habrá de Tarsenu, la habrá de destruir a él, es Zeresh, la malvada, la mujer de Amán, el perverso. Por lo tanto, aquí tenemos ese escenario segundo, el segundo circuito, que es cuando Amán se dirige a pelear contra Mordejai personalmente. El tercer circuito es mucho más interior. Hablamos del circuito exterior, el circuito medio, el circuito interior. Antes de que Amán fuera vencido, doblegado y colgado en el árbol, existió entre él y Mordejai un enfrentamiento adicional, que aparentemente fue por demás, en el corazón de la Megilá. Y entonces se establece ese Mahagal Ruhani Primi, ese circuito interior, espiritual, interior, a quien le corresponde verdaderamente el kabod, el honor y la grandeza. El pasaje de, de una capa, de una etapa a otra de la guerra, a otra etapa de la guerra, acuérdense, la exterior a todos los judíos, a Mordejai en particular, y luego la confrontación personal a nivel espiritual, dice, el pasaje de cada etapa a etapa, dice, profundiza aún mucho más ese conflicto y despierta realmente temor. Dice, el poder de Amán Rasha, el malvado, cada vez es mayor. Su fuerza crece más allá de lo imaginable. Y entonces se ve todo eso en él como muy amenazante. La agudización del conflicto por parte de Amán y toda la cuestión personal que él le pone a ese conflicto, por supuesto que agravan mucho más la realidad. Pero la Megilá nos enseña a nosotros que precisamente todo eso no es que le dio más poder a él, sino que acercaron su final. Le trajeron a él a una crisis terrible. Finalmente produjeron el cambio que trajeron la solución.
Dijeron los Jajamim, la Megilá, tratado de Megilá. Marata Esther Shezimna et Amán. Los Jajamim se preguntan, ¿qué es lo que vio Esther? Que se le decidió invitar, a invitar a Amán a un mishté. Dijo Rava, Lifnei Shabar Gaon, Belifnei Kishalon, Gebar Ruach. Quiere decir, cita a Mishlei, en este caso 16, dice Lifnei Sheber Gaon. Dice, ante el quebrantamiento, el orgullo. Así dijo Rava. Belifnei Kishalon, Gebar Ruach. Delante del fracaso, el soberbio. Explica Rabbi Levi Ben Gershom, el Rabbak. Dice, la Gavá y el Gaón, el orgullo, el Gaón, el hombre que todo lo sabe, el Goberrúa, el soberbio, es un motivo para el quebranto y para el fracaso. Y esto se explica mucho en este tema. Quiere decir que si Amán se hubiera satisfecho en su batalla general contra los judíos, la situación hubiera quedado en un lugar de altísima complejidad. Sin embargo, los perversos y los malvados no se conforman con lo que tienen. Su orgullo, su ga'avá, su soberbia, va y se va engrandeciendo y se hinchando cada vez más por esa fuerza inútil que generan dentro de sí, y por eso es que finalmente estalla todo su edificio y se desmorona. El mal, finalmente, viene a destruir a sí mismo y lo destruye por dentro. Dice el Rabariel, si Hitler Yemach Shemo Bezechro, Shem Reshaim Yirkav, que el mal, el nombre de los perversos se eche a perder. Si Hitler se hubiera conformado con sus primeros alcances en la Segunda Guerra Mundial, hubiera salido triunfante. Pero él no supo nunca de satisfacción y por lo tanto su exageración obligó a los demás pueblos a unirse contra de él y pelear a los aliados con toda su capacidad. Dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Rashbi, Mai dichtiv shiner reshaim shibarta, ¿qué es lo que dice el libro de Mishlei, los dientes de los perversos has roto? Al pikre shibarta era shirbabta. No leas shibarta, sino shirbabta. Significa esto, dice la Gemara. Los dientes de los perversos has roto es un enfrentamiento simple y directo con el mal, pero no siempre es posible luchar contra el mal con todo el éxito que nosotros queremos. A veces pasa que le rompemos los dientes, pero saca dientes nuevos, mucho más filosos que los anteriores. Acá en Israel lo sabemos, lo vivimos permanentemente con el Hamas. Shiner Reshaim Shibarta. Parece ser que hemos terminado una guerra y lo que es que sacamos los dientes y van a crecer dientes nuevos y mucho más filosos que los anteriores. A veces, precisamente la confrontación con él lo lleva a que ese enemigo se quiera defender, pretenda unirse, se fortalece y vuelve a sumar nuevas fuerzas. Pero no debemos desesperarnos. Paralelamente, actúa un camino agregado. Shiner Reshaim, Shirbavta, no Shibarta. Los dientes de los malvados, Shirbavta, Lesharver. ¿Qué significa? Al principio, explico, el mal amenaza, golpea, hiere, daña, atemoriza. Pero también esto es parte de los caminos de la Ashgajá, de la providencia divina, que le da a ese proceso continuar y desarrollarse. Ese mal parece engrandecerse, parece fortalecerse y parece llegar a su condición final. Y finalmente saca al mal su espíritu y se revela
su debilidad. Si se les da a esos dientes terroríficos la posibilidad de desarrollarse, finalmente llegarán a le ishtarber. Finalmente sabrán de maranear entre ellos, de istabej le lotakana. Se van a caer por sí mismos, se van a echar a perder. Shir Bavta. Y entonces, Arra, Itmatel Benen. Y entonces ya no van a volver más, porque los dientes se pudrirán de raíz. Esta idea vuelve en Reish Lakish, donde pregunta en Sanedrín, Ehan Remuzam Mitat Bedin, donde está insinuada la muerte de un betadín, de un tribunal rabínico. על ידי כיפה שבה גורמים למתתו של מי שהוחזק בעבירה חמורה ואינו חייב מיתה מן התורה. Dice, como lo han causado, han obligado a la muerte de quien fue acusado de una transgresión grave y que no debe mitad, no debe muerte de la Torah. Dijo Reish Lakish, Temotet Rasha Ra'a. Temotet Rasha Ra'a. Temotet es como dar muerte dos veces. Reish Lakish explica aquí, Shelo Betadin Ushanemit Rasha. No es el betadín el que le condena a muerte al perverso, sino temotet, quiere decir el het mismo, el pecado mismo es lo que le da la muerte al perverso. La maldad misma es aquella que memotete, también memotete con tet, quiere decir que destruye, lo hace caer al rasha, que se ha aferrado a su pecado. Y así le explica también Rashi, en aquel lugar de la Gemara de Sanedrín, tan profundo. Dice Rashi, aquella persona que es considerado un malvado, su propia maldad lo va a matar. Y que esa persona, de momento que se sostuvo y se mantuvo en su pecado, el pecado es lo que lo mata. Reish Lakish, ustedes saben, Rabbi Shimon ben Lakish, era un ladrón de caminos. Y sin embargo, Reish Lakish es un hombre ligado a la Teshuvah. Pero quien fue acusado de un pecado es como un hijo contumaz y rebelde. Ese hijo contumaz y rebelde de la Torá, que la Torá dice que hay que quitarle la vida. Ulema'et vejet. Dice, mejor que no viva para que no haya tanto pecado, que más que esperar su teshuvah. Y así sucesivamente. Pero es larga la discusión de la Gemara. Pero todo esto está hablando de que Shirvavta es que Kadosh Baruj Hu, el Shirvavta parece que Shivarta dos veces. La última vez ya no se quiebra, se echan a perder esos dientes y no vuelven a crecer. En aquella noche, nos dice el Rab, aconteció un milagro. La rueda giró al revés de como venía girando. Se abrió esa ventana de posibilidades y toda la gran maraña y la confusión comienza a resolverse. Solo que ella viene descubriéndose del final al principio y es como una carrera de acontecimientos como para poder alcanzar e ingresar dentro de esa ventana milagrosa. En aquella noche alcanzamos una definición en ese circuito tercero, el circuito interior, espiritual, de esa confrontación personal entre Amán y Mordejai, y Amán lo llevó a Mordejai vestido con la ropa real sobre el caballo real. Este hecho era un milagro, realmente. En esta parte, el milagro, era un milagro revelado, más que todos los demás milagros que acontecieron en la Megilá. A consecuencia de esa definición esencial entre Mordejai y Amán, llega rápidamente la otra etapa. Esther le cuenta en el banquete al rey todo lo que había hecho y pergeniado Amán
y sus palabras lo hicieron al rey enojarse mucho. El enojo del rey crece mucho más cuando Nofel, cuando Amán está casi tirado sobre el reclinatorio de Esther, sobre la cama. Y en ese momento le muestran, porque se lo veía desde el palacio, esa horca que había preparado Amán para Mordejai. En ese momento el rostro de Amán jafú, quiere decir, quedaron al descubierto, y en ese momento el rey ordenó que lo colgasen sobre ese árbol. El desarrollo de los acontecimientos, esto parece más natural, pero el fenómeno del milagro parece que sigue conduciendo los hechos. En este circuito de la confrontación personal que fue entre Amán y Mordejai, a vida o muerte, obviamente Mordejai vence sin que este hombre pueda hacerse presente para nada. Esther, ahora es el tiempo en el cual Esther, vamos a ver, le va a pedir al rey acerca del decreto contra los judíos y trata de suplicarle delante de él para que logre a partir en esta etapa anular ese decreto. Pero el esfuerzo de Esther, los intentos de Esther, no generan una impresión tan suficiente en el rey. Parece ser que la ventana de posibilidades empieza a cerrarse, se empieza a achicar cada vez más, se empieza a ocluir sin que se pueda conseguir una solución a esta etapa tercera. La primera de todas, que era el circuito que Amán había decretado de la muerte de todos los judíos. La victoria se consigue solamente después y llevó bastante tiempo, porque esto pasó en Pesaj. ¿Y esto saben cuándo pasó? Ahora, el 23 de Sivan. Hoy es 20 de Sivan, para que estemos en temática. 2 meses después. 2 meses es mucho. El rey le dio, sin embargo, a pesar de eso, su anillo a Mordejai, junto con toda la casa de Amán, para que hiciera con él lo que quisiera, pero no anuló el decreto. Necesitaba entonces ahora caer de bruces y suplicarle ante el rey hasta que el rey aceptase que los judíos se podían defender, porque no iban a poder anular el decreto de Amán. O sea que, como en Alicia en el País de las Maravillas, el gato muere y la sonrisa del gato sigue sonriéndose en toda la película. Y Amán sigue sonriendo a pesar de que está colgado, porque el decreto de él sigue en pie. Solamente la intervención de Mordejai trae la definición en los 3 Ma'agalim, en estos 3 circuitos. En la medida que todo va tocándole el turno a Mordejai, así también es la definición concreta y esta confrontación personal, espiritual, obviamente se ha definido en función de esa victoria exterior. Todo, finalmente, nos dice el Rab Ariel, Akol Kaful Megillah. Todo es doble en la Megillah. En todo lo que nosotros nos dirijamos y busquemos y entender, tenemos que ver una mirada compuesta porque existen siempre una doble dimensión, una bidimensionalidad, lo concreto y lo que se oculta. Hay en la Megilá 2 redentores, 2 que odian, 2 días de fiesta. Existen en la Megilá 2 guerras, la nacional y la particular, la existencial y la espiritual. Aquí, entonces, debemos aprender, dice el Rab, surge un mensaje fundamental. Mucho antes de que cayese Amán, ya Mordejai había superado en la batalla de valores internos. Es imposible vencer en la guerra de la existencia concreta a no ser que antes podamos tener éxito en la batalla interior. Y eso es lo que Mordejai nos ha enseñado en este proceso. Así es entonces que nos vamos acercando al final de la Megilá. En la semana que viene comenzaremos el capítulo 8 y creo que habremos tenido todo un desarrollo más que intenso con respecto a todo este maravilloso escenario que representa Megilat Esther. No solamente un cuento de hadas,
como alguien lo imagina, sino un cuento realmente muy, muy impactante. Bueno, Shavua Tov, muchas gracias por acompañarnos. Perdón, tratamos de hacer de 45 minutos, pero a veces se nos va un poquito más el tiempo. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y bueno, nos esperamos prontamente aquí en vuestra casa. Esta es Eretz Israel, Medinat Israel. Gracias a todos. Gracias.